Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Entonces, teniendo ya la base lista, dejaré el enlace del tutorial de este fondo abajo en la cajita de descripción. Entonces, para empezar a subir, nosotros subimos, o sea, nosotros empezamos con una vuelta unicolor. En mi caso va a ser el amarillo. Listo, entonces yo tomo el amarillo, mi fondo, mi base va a ser en color amarillo. Me refiero al color de base, ¿sí? El color que va a predominar. Entonces empezamos, ya no hacemos más aumentos, simplemente empezamos tejiendo punto sobre punto. Listo, empezamos punto sobre punto. Bien, así. También otra cosita que les quería decir es que no es necesario contar los puntos, porque este diseño se los voy a enseñar a centrar o a poner de una manera más sencilla, sin necesidad de contar puntos. Listo. ¿Por qué? Porque vamos a poner un diseño adelante y uno atrás. ¿Cuál es el diseño que vamos a poner? Miren, el diseño va a ser el siguiente. Vamos a poner esto, la calabaza y la araña, ¿cierto? Entonces vamos a poner eso, la calabaza y la araña. Entonces podríamos poner la calabaza en esta sección y la araña en esta otra sección, dejando de separación estos dos triángulos. Listo, entonces vamos a hacer la vuelta, la hilera punto sobre punto. Aquí ya no vamos a aumentar, recuerden, no vamos a hacer disminuciones tampoco, se tejen con los puntos que haya, no es necesario tampoco contarlos, solamente los teníamos en cuenta o los contábamos para la base, ¿sí? Pero ya para el cuerpo ya no es necesario. Así tengan 150 puntos, trabajamos con esos 150 puntos. Así tengan 200 puntos, trabajamos con esos puntos. ¿Por qué? Porque son diseños libres, no son diseños lineales que se repiten consecutivamente. Entonces no es necesario tener una cantidad de puntos, simplemente con que ustedes hagan un diseño adelante y un diseño atrás. Listo, así. Entonces ya empezamos levantando. Recuerden ir jalando un poquito los hilos alma. Entonces ustedes ponen su plato encima de la mesa y van jalando un poquito el cordón, ¿cierto? Un poquito, sin exagerarme, para que esto tome su forma de levantamiento. ¿Ven? Ahí ya se empieza a encocar el diseño. Estamos tejiendo con el amarillo, pero si bien ustedes pueden elegir un naranja o el verde, o incluso el fondo puede ser negro. Pero mi recomendación es que lo hagan con este mismo color, porque ya de hecho la arañita, miren, yo la hice negra, entonces no podría ser negro. Entonces, en lo posible que sea otro color diferente a estos, por ejemplo un amarillo, un beige, ¿cierto? Entonces aquí sigo tejiendo, miren que estamos tejiendo punto sobre punto. Estamos tejiendo en punto bajo, recuerden, aquí se trabaja en punto bajo. O medio punto, como le llaman algunas personas, medio punto. Revisamos, entonces recuerden, ponen su basecita sobre la mesa y jalan lentamente el cordón. Listo, ahí ya se empieza a encocar. Recuerden que el tema del cordón también es opcional, no es que sea obligatorio ponerlo, pero sí lo recomiendo. Realmente el bolso va a quedar mucho más firme, ¿cierto? Entonces simplemente ustedes van tejiendo punto sobre punto hasta el final. No es necesario poner la marca porque bien, mira, aquí ya sabemos que empezamos, mire, justo acá, en el primer punto, aquí empezamos, listo, primer punto amarillo. Sigan tejiendo entonces y vengo entonces con ustedes para empezar a poner la figura. Sigan tejiendo entonces recto, sin aumentos, ya no se aumenta, recuerden. Bueno chicos, aquí sigo todavía, no he terminado la vuelta, pero bueno, les voy a mostrar cómo se teje sobre la pestaña trasera. Sobre la pestañita trasera de cada punto, recuerden, vamos tejiendo para formar el levantamiento. ¿Sí ven? Sobre la pestañita trasera. Les iba, bueno,
Ustedes me pueden seguir también en las redes sociales, en Facebook como @tgguay con Andrés Rodas, en mi página de Facebook y en Instagram también. Entonces vamos tejiendo punto sobre punto. Ya saben que aquí no se hacen aumentos, no se hacen disminuciones. Vamos a trabajar con los puntos que haya, listo. Tampoco es necesario tener una cantidad exacta de puntos. Les voy a enseñar es cómo poner la figura, listo. Eso sí se los voy a enseñar. Cómo poner el diseño. Cómo va quedando el puntico, el levantamiento, miren, allá lo estamos haciendo con el color amarillo. Estoy utilizando la aguja de crochet número 1. Repito, aguja de crochet número 1 Macusa. Obviamente no necesariamente debe ser de esta marca, pero es una referencia, listo. Deben elegir un gancho que sea acorde al grosor o al tamaño, al grosor del estambre, del hilo, que en mi caso es un crochet doble hebra Miratex. ¿Sí? Crochet doble hebra Miratex. Aquí sigo tejiendo. Seguimos en medio punto o punto bajo, ¿sí? Y estamos usando un cordón de polipropileno de 3 milímetros de grosor. Recuerden, van poniendo su base sobre la mesa y van cuadrando, jalan un poquito, sin exagerar obviamente, para que esto se les empiece a encocar, ¿ven? Así. Ya estamos subiendo, mejor dicho, estamos levantando el cuerpo. Una vueltica en unicolor. Obviamente ustedes pueden hacer su mochila más grande, claro está, más grande. Y con otros colores. Si de pronto estos colores no les llaman la atención, entonces cambian. Siempre y cuando conserven la figura o el patrón que vamos a poner listo. Porque bueno, también les indico que la arañita puede ser en otro color. ¿Ven? Vamos jalando un poquito los hilos alma, emparejamos esto para que se empiece a levantar, listo. Mucho cuidado para que esto se empiece a levantar, ahí está. Bueno, prácticamente estamos llegando ya a más de la mitad de la vuelta. Entonces recuerden, ya no vamos a hacer más aumentos. Una vueltica de levantamiento, unicolor, recomendación que antes de empezar a poner el diseño la realicen, listo. Para que el diseño no quede bien, no quede tan pegado a la primera línea, ahí, simplemente dejar una separación con una vuelta y justo después vamos a hacer empezar a poner la figura. Cada cuadrito que ustedes observan en el patrón va a valer por 2 puntadas también, para que el diseño se vea más grande.
volteamos, ponemos así y vamos entonces tejiendo. Ok, cuadramos un poquito los hilos que no se nos vaya a enredar. Ya van a ver ustedes cómo queda lindo el diseño puesto en el bolso. Ya saben, esto lo hago para que esto se me encoque. Estamos haciendo una mini mochila, listo. De 17 centímetros de base. Esta me quedó de 17. Ok, ya prácticamente estamos finalizando esta vuelta. La vueltica de levantamiento. ¿Ven? Es muy fácil, simplemente tejemos recto sin aumentar y sin disminuir. Para que lo tengan en cuenta, no vayan a hacer más aumentos, ¿no? La idea es que el bolso empiece a subir, entonces por lo tanto no hacemos más aumentos ni tampoco hacemos disminuciones. Simplemente se teje recto con punto sobre punto, no más. Miren, ya que me queda esta sección y termino la vuelta de levantamiento para que sepan dónde finaliza la vuelta. Listo, entonces aquí justo ya terminamos la vuelta número 1, vuelta de levantamiento, más no es vuelta de diseño, una vuelta de preparación. Ahí la marcamos. Ahora sigo tejiendo, entonces me voy a venir hasta el negro y justo encima del negro voy a empezar a poner la figura. Listo, el diseño. Entonces ahora sí empezamos. Miren, ya hemos finalizado la vuelta número 1, vamos a empezar la vuelta número 2, pasamos la marca, pasamos el marcador de puntos y empezamos a tejer la vuelta número 2. Mientras, como les dije, vamos a empezar a poner el diseño en la fila, en la parte del negro, ¿cierto? Pero yo voy a mirar el diseño, cuántos puntos tiene de ancho, listo. ¿Por qué? Porque tengo que cuadrarlo justo. Miren, paro para explicarles detalladamente. Miren, el diseño yo lo quiero centrar acá, ¿cierto? Entonces tengo que contar cuántos puntos tiene realmente el diseño, Voy a contarlos, de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 puntos. Entonces yo tengo que contar cuántos puntos hay aquí, en todo esto, ¿cierto? Porque aquí justamente voy a centrar el diseño. 2, 4, 6... 66, entonces 66 puntos
hay acá, del negro al último verde. Entonces tengo que restarle a los 66, 10. O sea, entonces tendría que hacer 5 acá y 5 acá y después empezar la figurita. Ok, ya lo entendí. Vamos a hacerlo así. Entonces empiezo tejiendo 5 puntos amarillos a este lado. 1, 2, ¿ves? 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántos puntos tiene el diseño en la parte del negro, que es la parte más ancha? Esto de aquí abajo. Hay 56, entonces vamos a tejer 56 puntadas en color negro. El patrón lo estaré dejando en la pestaña de comunidad para que ustedes también lo puedan tejer. Listo. Allá lo podrán ver con más detalle. Entonces hacemos 56 puntos en color negro. Contamos 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Así. Voy tejiendo los 56 puntos en color negro. Llevo 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Miren cómo me va quedando la figurita. Ya empezamos a poner el diseño. ...27 puntos, recuerden, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y así hasta tener 56 puntos. Listo. Entonces vengo con ustedes cuando ya tengan los 56 puntos realizados. Bien, niños, miren. Entonces ya tengo los 56 puntos. Entonces miren, así es el diseño de ancho, miren. Ahora simplemente, y me sobraron 5 puntos acá como dijimos, 5 acá y 5 acá. Y después sigo tejiendo entonces recto con el amarillo. ¿Hasta dónde? Nuevamente hasta esta parte del negro, listo. Y ahí vamos a centrar nuevamente la otra figura, que en mi caso sería la araña, ¿cierto? La arañita. Entonces aquí seguimos tejiendo con el amarillo normal. Ya saben que no hacemos más aumentos ni disminuciones en el cuerpo, simplemente se teje hacia arriba con los puntos que hayan, ¿sí? Y sigo tejiendo, miren, con amarillo. Realmente este punto siento que me quedó demasiado raro. Acomodamos, ok, ahora sí, seguimos tejiendo con el amarillo.
Bueno, para el tema de la araña va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con una línea verde. Les voy a mostrar del patrón. Miren, justamente vamos a empezar con esta línea de 6 puntos en verde. Entonces esas seis puntadas verdes trataré de centrarlas aquí, dentro de este recuadro naranja. 6 líneas acá. Contamos, ok, aquí sí vamos a contar cuántos puntos hay. Entonces debo llegar hasta allá primero, antes de ponerme a contar. Me toca desplazarme entonces hasta el naranja, listo. Porque justo ahí en esa sección o en esa división voy a centrar la partecita de la araña, ¿cierto? Entonces sigan tejiendo hasta allá, hasta la sección del naranja, hasta aquí, y aquí justo vamos a centrar la línea verde, listo. Y ya con eso es más que suficiente, porque ya es más fácil, va a ser mucho más fácil poner la araña, ¿cierto? Entonces sigan tejiendo y nos vemos justo cuando estemos aquí en el naranja. Bien, entonces como pueden ver ya he tejido, ¿cierto? Llegamos a la parte del naranja. Entonces aquí voy a centrar los puntos, pero antes de centrar la línea verde voy a contar cuántos puntos hay en total en esa sección. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos. ¿Listo? Si tenemos 22 puntos, vamos a restarle a esos 22 puntos 6, justamente de la línea verde. Recuerden que la línea es de 6 puntos, 2, 4, 6. Entonces esa línea la vamos a centrar justo acá. Entonces si hay 22 puntos, a esos 22 puntos le quitamos 6, nos quedan 16. Entonces sería 16 dividido entre 2. Serían 8. Entonces vamos a tejer 8 puntos. Seguimos tejiendo entonces 8 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6 puntos, 7 y 8. Ok, hacemos cambio de color, agarramos el verde, lo llevamos para atrás y hacemos cambio de color y hacemos 6 puntos en color verde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto, amigos? Ok, tenemos los 6 puntos. Entonces hicimos 8 puntos amarillos, 6 puntos verdes. Ahora finalizamos con 8 puntos amarillos, y ahí ya centramos entonces la parte de la... Miren, ¿qué centramos? Miren esto, porque el diseño de la araña empieza con esto, como con el, digamos, lo que es como la comida de la araña. Miren, después de las 6 puntadas en color verde hacemos 8 en amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Ahí están mis 8 puntadas en color amarillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a terminar la fila. Miren el marcador donde está. Seguimos tejiendo con amarillo y llegamos justo a la otra parte de diseño. Listo, de la vuelta número 2 para hacer la carrera o fila número 2 de cada diseño. Listo, entonces sigan tejiendo. Más bien seguimos tejiendo con el amarillo. Entonces les muestro, ahí ya quedarían centradas las figuras. ¿Ven? Les muestro. O sea, aquí se supone que va la araña y allá la calabaza. Mira, calabaza y araña por acá. Entonces ya quedaron centradas las figuritas. Entonces simplemente es irnos guiando del patrón, que por cierto lo voy a estar dejando en la pestaña de comunidad para que cada uno de ustedes lo pueda copiar. Ya saben que el marcador simplemente es para una guía, tener una guía y saber dónde finaliza la vuelta, la hilera.
Seguimos tejiendo entonces hasta la figura de la calabaza. Encontrarnos la figura, miren, pasamos el marcador, empezamos otra vuelta, otra fila más bien. Recuerden ir jalando un poquito sus hilos para que esto se les empiece a encocar más. Miren que ya está encocadito ahí. Ahora simplemente nos vamos a guiar del patrón. Bueno, al parecer, bueno, seguimos. Vamos a hacer la vuelta número 2. Voy a estar subiendo los videos por partes, ¿sí? Para no hacer tan extensas las grabaciones. Y voy a mostrar solamente avances. Listo. Voy a ir mostrando avances de lo que voy haciendo. Miren, entonces estamos ahí ya. Ya casi me acerco al diseño. Para empezar a poner la carrera número 2. Reviso en el revés que no se me vean los hilos. Obviamente, miren que no se ven por acá. Listo, miramos el patrón porque ya estoy cerquita al diseño. Ok, entonces vuelta número 2 de la calabaza. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos en color negro, estos que están aquí. Y luego empezamos a hacer la línea en naranja. 14 y de luego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 14 negros. Entonces recuerden, el patrón dice vamos a hacer 14 puntadas en color negro, ¿cierto? Que es la segunda fila, recuerden, 14 negros, 28 naranjas. Así vamos a ir tejiendo, listo. Cada cuadrito que ustedes ven en el patrón vale por 2 puntadas en la mochila. Pues aquí cambio de color y hacemos 14 puntos en color negro. Empezamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos cuadrando nuestra figurita. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 puntadas en color negro y hacemos después 28 puntadas en color naranja para empezar a poner la calabacita, ¿cierto? Entonces hacemos 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí ven? Así vamos cuadrando la figurita. Revisamos que no se nos vean los hilos. Aquí se me ve un poquito el negro. Jalo entonces el hilo suavemente, el negro, para acomodarlo. Listo. 12 puntos en color naranja. Recuerden que son 28, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces llevo 26 puntos, recuerden que son 28, 26, 26, 27 y 28. Entonces, si las cosas me dieron bien, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Exacto, debemos finalizar entonces con 14 puntos negros, fila número 2 del diseño. Recuerden, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces debo finalizar con 14 puntos en color negro. Esta sección se termina entonces con 14 puntos en color negro. Llevo el negro para atrás, miren, hacemos cambio de color. Entonces hacemos 14 puntos en color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y por supuesto 14 puntos en color negro. Ahora sí, hacemos cambio de color, cierro con amarillo y sigo tejiendo entonces hasta el otro lado para empezar a hacer la vuelta número 2 de la arañita. Listo, cierro con amarillo y empiezo. Miren, voy hasta el otro lado entonces para tejer con a empezar a hacer la vuelta número 2 o fila número 2 de la arañita. Vamos cuadrando que el tejido se mantenga ya así, porque ya estamos subiendo. Listo, miren que ya está encocadita. Ya empezamos a subir. Entonces sigan tejiendo hasta la otra figura. Seguimos tejiendo. Ya vamos a empezar entonces con las patitas de la arañita. Ustedes van a ver. Este diseño va a quedar hermosísimo. Ya saben que estamos tejiendo medio punto o punto bajo más bien. Así, medio punto o punto bajo. Lo bueno es que ya las figuritas se quedaron centraditas. Miren, las figuritas quedaron ya centraditas, ¿ven? Bien, aquí va la calabaza y allá la arañita. Revisamos que no se nos vean los hilos, exacto, muy bien. Miren, entonces seguimos tejiendo. Bueno, recuerden, aquí sigo, miren. Ok, entonces seguimos tejiendo con nuestro color de base, en mi caso amarillo. Miren qué lindo me va quedando mi mini mochila con temática Halloween. Listo. La idea es hacer de estos bolsitos para el día de Halloween, que por lo general se celebra el 31. Entonces ustedes pueden hacer canastitas. En vez de mochilas pueden hacer también canastitas
Ok, voy mirando el diseño, obviamente necesito saber cómo va la araña, entonces vuelta número 2, justo miren, justo la patita, la primer patita, entonces 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, ok. Entonces miren lo que voy a hacer, me voy a acercar un poco más para mirar dónde voy a empezar la patita de la arañita. Miren, entonces ustedes llegando acá, van a mirar el patrón. Vuelta número 2, recuerden, entonces cuentan 10 puntos encima de estos 6 que hay acá verdes. Y justo al lado van a contar 2, 4, 6, 8, 10. Y 2 puntos más, es decir, 12 puntos, 10 de separación y con estos 12. Entonces ustedes cuentan aquí, miren, estos no lo van a contar, entonces hacen, cuentan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, la patita la empiezo entonces 2 puntos aquí, hago 2 puntos en amarillo, repito, ustedes paran ahí, miren, ustedes se bajan es en los cuadritos que ya tienen hechos, entonces vuelta número 2, ¿sí? Lo voy a mostrar así para que ustedes puedan visualizar qué vamos a hacer. Van a tener en cuenta estos punticos de acá, ustedes hacen 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Entonces hacen 2, 4, 6, 8, 10. Entonces aquí llegan aquí y a partir de acá tapan estos 2 puntos amarillos. Entonces cuentan 10 puntos acá de separación. 2, 4, 6, 8, 10. Y justo ahí, bueno, ya saben. 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Vuelvan a tapar. Entonces justo ahí donde estoy parado en este momento hago cambio de color porque voy a empezar a hacer la primer patita, ¿cierto? De la arañita. Entonces hacemos 2 puntos en negro, 1 y 2. Entonces ahora sí digo 10 puntos en color amarillo o color de base más bien. 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Ahí ya empezamos a poner la patita. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Hacemos cambio de color y hacemos 10 en color verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'jalamos un poquito el hilo negro. Miren, entonces hacemos 2, 4, 6, 8, 10. Miren. Así es como vamos a ir cuadrando la figurita, ¿ven? 10 verdes, luego 10 amarillos y después aquí justo empezamos la patita. Miren este primer cuadrito negro que ustedes observan, luego 10 amarillos, luego 10 verdes, miren 10 amarillos, luego 10 verdes, justo estoy ahí tejiendo esos 10 cuadros verdes o esas 10 puntadas en color verde. 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya la otra patita es mucho más fácil porque es igual, efecto espejo. Entonces hacemos, miren, 10 puntadas en color amarillo y 2 negros. O sea, igual que acá, 10 puntadas en color amarillo. Discúlpeme si de pronto tengo la mano muy corrida. Entonces ahora sí, más centradito, hacemos 10 puntadas en amarillo. 1, 2, 3, 4. Volteamos para que mirar si de pronto los hilos se nos ven. Está bien, miren. Llevo 4 puntos en amarillo. 5, 6, 7,
8, 9 y 10 puntos en color amarillo. Listo, ahora sí hacemos cambio de color, cierro con negro y hago las patitas de este lado, ¿cierto? Las puntas de las patitas de la arañita. Entonces hago 2 negros y ahora sí hemos finalizado la vuelta número 2, miren, de los diseños. ¿Ven? Entonces aquí empieza a abrirse la patita, aquí la patita. Miren, es esto. Patita, a ver. Patita, la figurita, miren que va en el centro, la patita de acá. Y ahora siguen tejiendo simplemente recto con el amarillo. Ya saben, estos videos los voy a ir subiendo por partes, ¿sí? Para que ustedes se vayan dando la idea de cómo va quedando. Ya saben que el patrón lo voy a estar dejando disponible en la pestaña de comunidad de mi canal. ¿Listo? Bueno chicos, entonces seguimos tejiendo con el amarillo. Miren que ya pusimos la figurita en la vuelta número 2. Las patitas, la comidita, recuerden. O sea, el patrón va así. La arañita como que agarra algo, ¿ven? Un trozo de comida o algo. Entonces estamos ahí precisamente. Seguimos tejiendo hasta la sección de la calabaza, donde está la calabacita. ¿Listo? Entonces ya saben, sigan tejiendo. Punto bajo. Entonces ahí ya empecé, miren, ya empecé a avanzar con el tejido. Entonces seguimos tejiendo hasta llegar a la calabaza. Listo, entonces vengo con ustedes para hacer la tercera vuelta del diseño. Ok, miren, me estoy acercando entonces al final de esta línea amarilla. Entonces me voy acercando a la parte del amarillo, de la calabaza. Entonces voy a ir mirando el patrón, por supuesto. Voy a mirar el patrón, vuelta número 3, empezamos la fila número 3 de diseño, ¿sí? Entonces mira, contamos acá, miramos 1, 2 y 3, ok, entonces se reduce 2 cuadritos a este lado, entonces serían 2, 4, 6, 8, 10. 10, luego 2, 4, 6, 8, 10, bueno, 10 negros, vamos a empezar en orden. Bueno, en orden lo voy a explicar paso a paso, tratando de que ustedes lo hagan también y les quede claro lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, como les dije, miren, justo acá me como 2 puntadas en color negro con amarillo. ¿Sí ven? Entonces ahí tejo, esto se empieza a reducir. Entonces el patrón me indica vuelta número 3, fila número 3, que realice 10 puntadas en color negro. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí ven? 9 y 10. Listo, ahí están mis 10 puntaditas. Ok, ahora empiezo con la parte de la calabaza, que son, aquí este punto lo dejo así porque necesito hacer cambio de color. Agarro el naranja, lo llevo para atrás y hago 32 puntadas en color naranja, porque a este lado me como 2 y al final, miren, empiezo con 2 acá. Ven, les voy a mostrar el diseño.
Vuelta número 3, ¿sí ven? Entonces acá empiezo, miren, 10 en negro, luego 32 puntadas en color naranja y luego 10 en color negro, listo. Entonces aquí llevo 2 en color naranja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Así me va quedando esta tercera fila de diseño, 1, 2 y 3. Esta fila no cuenta como vuelta de diseño, solamente desde acá. Entonces llevo 1, 2 y 3. Recuerden, son 32 puntadas en color naranja, cuento 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 puntos en color naranja. Ahora sí, para finalizar, cierro con negro. Agarro el negro, lo llevo para atrás y hago 10 puntaditas en color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, les cuento que la calabaza es como si estuviese puesta en una mesa. Entonces, esta es la calabaza y aquí está la mesa, ¿cierto? Entonces, bueno, es una idea que le di. No sé, tal vez es una idea rara, pero bueno, así lo quise hacer yo. Entonces, ahora simplemente cambio de color al amarillo y tejo hasta hacer la siguiente vuelta de la arañita. Listo, entonces sigan tejiendo con amarillo. Tejen recto con amarillo hasta llegar a la figurita de la arañita, ¿cierto? Aquí miren, seguimos tejiendo con amarillo. ¿Ven? 4, 5. No hay que contar realmente, pero bueno. Seguimos tejiendo con el amarillo hasta llegar a la parte de la arañita. Listo. Fila número 3. Entonces van a parar justo por acá, unos 6 o 7 puntos antes de estos cuadritos negros y ahí nos vemos. Bueno chicos, miren entonces cómo me va quedando el diseño, miren. Calabaza y arañita, bien centradito, ¿ven? Entonces me voy acercando entonces a la parte de la arañita. Y como les dije, 6 o 8 puntos más o menos para empezar a hacer la patita, la siguiente patita, ¿cierto? Son 6 puntos de hecho. Entonces aquí tomamos como referencia estos 2 puntos y dejamos 2, 4, 6. Entonces justo aquí voy a hacer la patita. 2 puntos más, los tejo. Recuerden, toma como referencia, entonces son 8 puntos. 2, 4, 6, 8. Repito, 2, 4, 6, 8. Un puntito más entonces. Ahí voy a hacer la siguiente patita, empiezo a hacerla, 2 puntitos en negro, recuerden. Hacemos 2 puntitos en negro, 1 y 2. Y nuevamente 6 puntos de separación. ¿Qué estoy haciendo? Miren, esta patita. Empecé a formar esta otra patita de aquí, entonces tomamos como referencia 6 puntos de separación. Y ahí hice voy a hacer los 2 puntitos, miren, ya están hechos. Ahora hago 6 puntos en color amarillo, 1,
¿cierto? Para hacer la siguiente altura o vuelta de la patita que ya tenemos hecho, formada. Ya tenemos formada 3, 4, 5 y 6. Ahora cambio de color al negro. Cierro con negro, hago las dos puntaditas de la patita. Entonces, perdón, aquí son 2 en negro. ¿Sí ven? 1 y 2. Nuevamente hacemos ok, miren, ¿qué estamos haciendo? Las patitas. Entonces estamos acá. Ahora hacemos 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Igual que la vuelta anterior, 10 amarillos, 10 verdes y 10 amarillos. Entonces hacemos 10 amarillos. 1, 2, ¿sí ven? 2, 3. Reviso por supuesto el revés para verificar que no se me vean los hilos. Ya estamos colocando la arañita en esta partecita de la mochila, de la mini mochila. Entonces hacemos 3, 3, 4. Bueno, este punto me quedó torcido, lo volteamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora nuevamente 10 puntaditas en color verde. Estoy leyendo el patrón tal cual está ahí. 1, 2. ¿Sí ven? Entonces ahí se van formando las patitas de la arañita. Hermoso, ¿cierto? Miren qué lindo va quedando, bien tejidito. Vamos cuadrando, que no se nos vea de pronto un lado más cerrado que otro, no se nos vean cinturas, nada. Bien tejidito, con cordón. Yo lo estoy haciendo con cordón. Entonces aquí hacemos nuestras, aquí se me enredó este hilo por acá. Ok, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven cómo queda la figurita? 8, 9 y 10. Entonces hacemos el efecto espejo porque, bueno, miren, la arañita ya se va formando ahí. Aquí estamos haciendo el alimento. Miren, esto que carga ella en la boca, miren. Entonces estamos en la fila número 3, recuerden. Recuerden, van a contar 3 hileras. A ver. Bueno, no se me enfoca muy bien, que digamos 1, 2, 3. Ahora hacemos 10 puntos en color amarillo y hacemos las patitas, ¿sí ven? Es lo mismo que hicimos acá, lo mismo. Entonces miren, con el ejemplo les voy a mostrar. Ahí cierro con el amarillo. Ahí cierro con el amarillo. Hago 10 puntos en amarillo. 1. Mejor dicho, tengo que llegar hasta acá. Hacer exactamente esta lineecita. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven cómo va quedando de hermoso? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues son 10 puntaditas, 3, 6, 9, 10. Luego 2 puntaditas en color negro para la patita. Miren, aquí hago los 2 punticos en negro, 1 y 2, como lo hicimos acá.
Ahora me toca hacer 6 puntos en amarillo y formar la siguiente patita. 6 puntos en amarillo. 1, 2, jalamos un poquito los hilos de alma para que no se me vaya a abrir demasiado el bolso. Listo. No se me abra el bolso de más. Miren cómo va quedando de hermoso. Bien tejidito, bien desarrollado. Bien centradita la figurita. Bien centradita la figurita. Entonces hacemos 6 puntos, recuerden, en total. 3, 4, 5 y 6. Y luego hago 2 puntaditas en color negro. Listo. 2 puntaditas en color negro. Y ahí finalizamos la vuelta número 3. Entonces sigo tejiendo recto para encontrarme. Recuerden, siguen con el amarillo. Cambio de color. Ya me quedó entonces la figurita centradita. Miren como pueden observar. Así. Ahora sigo tejiendo entonces hasta el otro lado para formar la vuelta número 4 de nuestro diseño. Entonces vengo con ustedes cuando ya esté allá. Ok, miren, vamos llegando a la parte de la calabacita. Vamos a mirar el patrón, el diseño, cómo va. Miren, vuelta número 4, entonces contamos 1, 2, 3, 4. Ahora son 6 puntos negros, 8 puntos en naranja y empezamos a hacer la boquita, ¿cierto? Entonces vamos a hacer 6 puntos negros. Entonces aquí me como otros 2 puntos con el amarillo para ir cerrando esa sección ahí. Entonces miren, yo sigo tejiendo con amarillo. Como les dije, me como 2 puntos con amarillo, 1 y 2. Y realizamos entonces 6 puntos en color negro. 1, 2, 3. Revisamos obviamente todo. Llevo 3, 4, 5, 6. Ahora hacemos 8 puntos en color negro, como les decía. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y miren, allá empezamos a hacer la parte de la calabacita. Aquí son 7 y 8. Y empezamos a hacer la sonrisa, listo. Bien, la parte de acá serían miren, 2, 4 negros, 2 naranjas, 8 negros, listo. Entonces hacemos, después de esas 8 puntadas, en naranja hacemos 4 negros, 2 naranjas, entonces 4 negros, cierro con negro, 4 negros, 1, 2, 3, 4 negros, luego 2 naranja, cierro con naranja, 1 y 2. Y luego me dice 8 en color negro, ¿cierto? 8 en color negro. Repito, empezamos la fila número 4. Entonces ustedes cuentan 1, 2, 3, 4. Justo empezamos la parte de la boca, esto. Hicimos 4 negros, 2 naranja, ahora 8 negros, 2 naranja, 8 negros, entonces empiezo a hacerlos 1, 2, 3, 4. Bien, empezamos a hacer la boquita de la calabacita, 4,
5, 6, 7 y 8. Y hacemos lo mismo para finalizar, que es lo mismo, 2 naranja, porque bueno, miren que estamos en la parte central con 8 negros, luego 2 naranjas y ahora 4 negros, 2 naranja y finalizamos con 4 negros, 2 naranja, repito, cierro con negro, llevo el negro para atrás, cierro ese punto con negro y hago 4 negros, 1, así me va quedando, miren, nuestro diseño temática Halloween, listo. Hacemos 4 negros, 2, 3 y 4 negros. Ahora nuevamente 2 naranja. De hecho son 8 naranjas. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto, amigos? Cambiamos y hacemos 6 puntos, o sea, cerramos este punto con negro y hacemos 6 puntos en color negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Ok, cerramos con amarillo porque voy a tejer hasta el otro lado para empezar a hacer la parte de la arañita, que es la cuarta vuelta, ¿cierto? De la arañita. Entonces miren, así me va quedando el diseño. Ya empezamos con la sonrisa o la boquita de la calabaza. Esa sonrisa que es como tan particular, miren, estamos acá. Hacemos 8 negros y luego 6 negros, ahí están, 8 naranjas y 6 negros. Después sigo tejiendo con amarillo hasta el otro lado, ¿listo? Entonces nos vemos allá para empezar la sección de la patica. Las paticas y bueno, seguir formando la arañita. Sigan tejiendo en amarillo y entonces nos vemos allá. Listo. Ok, miren, entonces seguimos avanzando con el amarillo, miren, me acerco ya prácticamente a la parte de las patitas de la arañita. Voy a revisar el patrón para ver cómo va la figura. Listo, entonces miro el patrón. Entonces, vuelta número 4. Aquí es donde se me desenfoca nuevamente la cámara. Ok, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, simplemente las paticas siguen rectas. Aquí ya no hacemos más. Entonces, 2 puntos negros, 6 puntos amarillos, 2 puntos negros, luego 12 puntos en color amarillo. Lo voy a hacer entonces mejor con el ejemplo, ya que siento que se me desenfoca bastante cuando pongo el otro teléfono. Entonces, miren, seguimos tejiendo acá normal con amarillo. Entonces, justo encima de los 2 puntos negros voy a tejer con negro también. ¿Sí ven? Justo ahí voy entonces a coger el negro. Cambio de color a negro, hago encima de esos 2 puntos negros de esta patita, hago 2 puntos negros, ¿cierto? Después cierro con amarillo y hago 6 puntadas en color amarillo. Termino este punto con amarillo, hago 6 en amarillo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en amarillo, luego 2 en negro, ¿sí ven? Ahora 12 en amarillo,
voy a empezar a cerrar esta figurita, entonces tengo que tejer 12 en amarillo. Lo hacemos, miren, 1, ¿sí ven cómo van quedando las patitas? Miren, ahí ya se va formando la patita de la arañita, las patitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miramos, revisamos por el revés, damos vuelta al tejido, está bien, no se me ven los hilos, que es lo más importante. Entonces aquí llevo 10, 11 y 12 puntos en color amarillo. Cierro con verde, hago mis 6 puntadas con verde. Listo, entonces hacemos 6 en verde, 1, 2. Procuren que la puntada se vea bonita, bien elaborada, miren qué bonito. Pulido, sobre todo acostúmbrense a tejer pulido, ¿sí? Bien bonito, bien definido el bolso, bien hechecito. Entonces así me va quedando la vuelta número 4. Lo que yo les digo, revisen también por el revés, que no se les vean los hilos. Entonces llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, nuevamente 12 puntadas amarillas. Estamos ahora trabajando, o vamos a trabajar más bien, en efecto espejo. Tal cual hicimos acá, lo vamos a repetir acá. Entonces hago, miren, 1, 2. Todavía no estamos haciendo el cuerpo de la arañita, estamos por las patitas y la comidita, ¿cierto? Esto es como la comidita, lo que él lleva en la boca, la arañita. Espectacular el diseño, mira, estamos haciendo esto, ¿sí ven? Y las patitas. Entonces, una vez que ya estemos allá, ok, vamos a finalizar prácticamente esta vuelta número 4. Sigan tejiendo entonces con el color amarillo. ¿Cuántas puntadas? 12, 4, 5, 6. Vamos revisando, revisamos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ahora hacemos encima del negro, del primer punto negro, de los dos primeros puntos, hacemos 2 puntadas en color negro, 1 y 2. Luego hacemos 6 puntadas en color amarillo, entonces cierro con amarillo y realizo esas 2 puntadas en amarillo. Reviso que me quede bonito el punto, tejidito, bien hecho. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, una vez finalizada esta vuelta, vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Venimos entonces para la segunda parte del levantamiento con avances. Listo. Voy a dejar el patrón en la pestaña de comunidad para que ustedes lo puedan descargar también y lo puedan hacer conmigo si lo desean. Entonces ahora sí hemos finalizado la vuelta. Listo. La hilera número 4. Entonces nos vemos para la segunda vuelta, la segunda parte del levantamiento. Listo, miren, así me va quedando el motivo en la cuarta vuelta. Arañita y aquí la calabaza. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por la atención dispensada, espero les guste mucho. No se les olvide suscribirse a mi canal, compartir, dame un like
y nos vemos entonces para la segunda parte. Listo, bendiciones, cuídense mucho, muchísimas gracias. Gracias, déjame un me gusta y un comentario. Bendiciones, gracias, chao, nos vemos.